Programa 4. Electricidad y magnetismo. Describir las características de los imanes, las propiedades del campo magnético y relacionar la electricidad y magnetismo a través del experimento de Ørsted. ¿Y eso? ¿Sabías que estamos rodeados de campos magnéticos y eléctricos? ¿En verdad? ¿Y todo esto? Los aparatos son de mi casa. ¿Tu mamá sabe lo que hiciste? No lo creo. Si lo supiera, ya estaría aquí quitándome mis objetos de estudio. Ay, pues bueno. Ese objeto de estudio creo que antes era su licuadora. Escúchame bien. He logrado un gran avance en mis estudios al haber confirmado mis suposiciones. ¿Cuáles son? Que no podré terminar de arreglar todo esto. Digo, que el electromagnetismo está en todas partes. En la televisión, en el microondas, en el radio, en el tostador y, por supuesto, en la licuadora. ¿Y para darte cuenta de eso tuviste que destruir la licuadora? Yo creo que ahora sí tu mamá ya no te va a poder hacer licuados. ¿Las salsas? Sí, también las salsas. ¿Las salsas? Por eso, la verde, la roja, el guacamole. No, que si las salsas, que me estás pisando y me duele. Ay, perdón. No hay problema. Es un pequeño sacrificio en pro de la ciencia. Pues el único sacrificio que yo veo aquí son tus vacaciones cuando tu mamá se entere de todo lo que hiciste. Tienes razón. Mejor me pongo a armar todo esto antes de que se dé cuenta. ¿Me ayudas? Sí, te ayuda a rearmar todo este relajo. Pues agarra. La energía magnética o magnetismo es una de las interacciones fundamentales de la naturaleza y se define como la fuerza de atracción o repulsión que algunos materiales ejercen sobre otros. El origen de la palabra magneto proviene de las cualidades magnéticas de ciertas piedras a las que se denominó magnetita, pues provenían de Magnesia, ciudad griega de la región de Tesalia. Las propiedades magnéticas que observamos en un imán a nivel microscópico, por ejemplo, al atraer o repeler otros materiales, en realidad se originan a nivel atómico. En ciertas regiones llamadas dominios magnéticos, que tienen dos polos. Estos dominios son la suma de los momentos angulares del giro o spin de los electrones y se ven afectados por la temperatura y por la presencia de otros campos electromagnéticos. El campo magnético es la región del espacio en donde las fuerzas magnéticas ejercen su influencia. A los materiales que tienen alta permeabilidad magnética se les conoce como materiales ferromagnéticos. El hierro, el níquel y el cobalto, así como algunas de sus aleaciones y compuestos, son materiales ferromagnéticos. Los imanes pueden ser naturales o artificiales y también permanentes o temporales. Un imán natural es todo mineral con propiedades magnéticas, como la magnetita, un poderoso imán compuesto en su mayoría por óxido de hierro, capaz de atraer o repeler las sustancias ferromagnéticas. Los imanes artificiales son materiales ferromagnéticos a los que se les ha comunicado la propiedad magnética mediante la frotación con un imán natural. Aunque un imán se parte en muchos pedazos, estos siempre presentarán dos polos, aunque su fuerza disminuye. Cuando el campo magnético es producto del flujo de una corriente eléctrica, se tiene un electroimán, cuyo magnetismo es temporal, pues termina cuando cesa la corriente eléctrica. Los polos iguales se repelen,
y los polos distintos se atraen. Para conocer la polaridad de un imán, se considera la tendencia que tienen todos ellos de orientarse con los polos magnéticos de la Tierra, que posee un enorme imán. Las brújulas apuntan hacia el norte geográfico, que en realidad es el polo sur magnético. Bien, a continuación veremos cómo funciona un electroimán. Para ello necesitaremos un clavo de aproximadamente 10 centímetros de largo, alambre de cobre, cuyo diámetro no es muy importante, una pila de 9 volts y diversos objetos metálicos. Primero diseñaremos nuestra bobina. Sujetamos el clavo de la parte superior con una mano y con la otra tomamos el alambre de cobre, dejando libre 5 centímetros de este. Limamos una pequeña porción del alambre para eliminar el esmalte. A continuación, procedemos a enrollarlo de modo que no quede ningún espacio o hueco entre una vuelta y otra. Daremos de 150 a 200 vueltas hasta enrollar aproximadamente 5 centímetros de largo del clavo. Y dejaremos libre otros 5 centímetros del alambre de cobre. Nuevamente lo limamos y listo. Para realizar una prueba, colocamos el electroimán de tal manera que cada extremo del alambre de cobre quede unido a cada polo de la pila y la punta del clavo esté libre para acercarla a los diversos objetos, que al ser ferromagnéticos como el clavo, serán atraídos por este. Al enrollar el alambre logramos concentrar todo el campo magnético y con la ayuda de la pila incrementamos la potencia de este campo magnético para generar una mayor atracción de los objetos. Y así es como funciona un electroimán. ¡Mira, así de fácil! ¿Sabes? A veces pienso que los imanes son los grandes héroes desconocidos de nuestra época. De hecho, las turbinas con imanes en movimiento de plantas generadoras producen electricidad que nos llega a nuestras casas. Afirmativo. Sin ellos, nada de lo que tenemos a nuestro alrededor funcionaría. Afirmativo. ¿Y te has puesto a pensar en los grandes héroes que nos dieron estos grandes inventos y descubrimientos? No, nunca. Ven, te quiero mostrar algo. Visualiza. ¡Ven! Pon tu mano. Ponla, sin miedo. 1, 2, 3. ¿Otra vez con tus viajes en el tiempo? Sabes muy bien que los viajes en el tiempo son imposibles. Esto es a lo que yo llamo una representación imaginaria de sucesos reales. ¿Y qué suceso real se supone que estamos imaginando? Estamos en la antigua Grecia, 600 años antes de nuestra era para ser exactos. ¿Y qué hacemos aquí? En aquellos días, Tales de Mileto escribió por primera vez sobre ciertos fenómenos de atracción. Él creía que la electricidad y el magnetismo eran lo mismo. Sí, he escuchado hablar de él. ¿Pero qué no él escribió sobre la electrostática? Sí, la electrostática fue la primera rama de la electricidad que se estudió. ¡Ajá! ¿Y luego? Tales y sus contemporáneos griegos observaron las particulares cualidades que adquiere el ámbar al ser frotado. Como cuando agarro un peine de plástico y lo froto sobre mi cabeza. Este adquiere la capacidad de atraer pequeños pedazos de papel. Exacto, pero eso no es el magnetismo. Yo no puedo atraer papelitos con imanes. Tales también observó sobre los efectos de atracción de la magnetita sobre ciertos metales.
Estamos en el siglo XIII. Es aquí donde el francés Peter Peregrinus escribió el primer tratado que describe las propiedades de los imanes y de las brújulas. Pero los chinos ya usaban las brújulas con agujas imantadas desde el siglo XII. Ajá. Eso sí que lo sé. Sus estudios ayudaron al progreso de la Edad Media. ¿Estamos en Francia de 1269? No. Después de los estudios de Peter Peregrinus, Girolamo Cardano escribió sus investigaciones. Y en ellas distinguía por primera vez en la historia las fuerzas eléctricas de las magnéticas. Estamos en las Bahamas en 1492. No. ¿Estamos en la India en 1498? No. Estamos en Italia en 1550. No. Estamos en Inglaterra. Ah, ya lo sabía. ¡Mari! Aquí fue donde William Gilbert estudió sobre la electricidad y el magnetismo. Así es. Además, clasificó los materiales en aislantes y conductores. Descubrió la imantación por influencia y concluyó que el planeta Tierra se comporta como un gran imán. Y en ese entonces apenas comenzaban los estudios relacionados con esas disciplinas. Exacto. Estamos en Dinamarca, en el siglo XIX. Es aquí donde Christian Ørsted encuentra evidencia empírica de que la electricidad y el magnetismo están relacionados. Ampère se da cuenta después de que dos alambres paralelos en un circuito se atraen o se repelen dependiendo del sentido de la corriente. Este es el momento clave. Es el parteaguas de la teoría electromagnética. Así es, Tomás. Más adelante, en 1861, todos estos experimentos de estos científicos fueron unificados por James Clerk Maxwell, quien además descubrió la naturaleza de la electromagnética de la luz. ¿Tus favoritas? Las ecuaciones de Maxwell. Me gustan mucho, pero no son mis favoritas. Bueno, si no me equivoco, estas ecuaciones demuestran que el campo eléctrico y magnético es un campo unificado. ¡Qué maravillosa es la historia de la ciencia! Si tú lo dices. ¿A poco no lo crees? Prefiero la práctica, a mí me gusta poner manos a la obra. Te mostraré. Necesitamos un recipiente, agua, una aguja, un cuchillo, un pedazo de unicel o corcho, una pila de 9 voltios, un imán y cable. ¿Y qué vas a hacer? Algo que descubrieron los chinos. Y luego el experimento de Ørsted. Primero vamos a agarrar nuestra aguja y la vamos a imantar. Tiene que pasar por todo el imán, todo el imán. Muy bien. Después agarramos nuestro pedazo de unicel y lo atravesamos de extremo a extremo. ¡Ya tenemos nuestra brújula! No. Tenemos un pedazo de unicel atravesado por una aguja imantada. Hasta que la pongamos en el agua, será nuestra brújula casera. ¡Excelente! Ahora haremos el experimento de Ørsted. Necesitamos una pila y el cable. Lo tenemos que pasar por encima de nuestra brújula casera, conectar los cables positivo y negativo, y ahora sí. ¡Guau! ¡Se mueve la aguja! Claro que se mueve. El flujo de electrones que pasa por el cable crea un campo magnético que interfiere con la orientación de la brújula casera. ¡Es increíble! Ahora movamos la brújula del lugar. La dirección de la corriente en el circuito determina la dirección del campo magnético.
O sea que si mi pulgar apunta en un sentido, mis dedos indican el sentido del campo magnético. Como en los videojuegos. Ay, tú a todo le tienes que encontrar forma de videojuego. ¿No? Como hemos visto, la electricidad y el magnetismo son dos fenómenos ligados fundamentalmente, y el electromagnetismo es la teoría física que los unifica. Faraday demostró que dos cables paralelos en un circuito poseen un campo magnético. Los fundamentos del electromagnetismo los podemos encontrar desde la Grecia antigua hasta la Europa renacentista, pero no fue sino hasta el siglo XIX, con los experimentos de Ørsted y las teorías de Faraday y Ampère, que Maxwell logró sentar las bases para su estudio formal. El estudio formal del electromagnetismo nos ha permitido tener avances tecnológicos significativos en nuestras vidas modernas. Desde los discos duros o la banda magnética de las tarjetas de crédito que almacenan información valiosa, los electroimanes hacen funcionar muchos aparatos, como las bocinas de nuestro equipo de sonido o como los motores eléctricos que nos ayudan a impulsar vehículos y maquinaria industrial. Se podría decir que el electromagnetismo mueve al mundo actual. Los imanes están por todas partes y son también los causantes de la energía eléctrica que consumimos en las megalópolis modernas. La electricidad que se utiliza en los grandes centros urbanos se origina gracias a los generadores eléctricos. Cuando los imanes se mueven por el centro de una bobina, se genera una corriente eléctrica que se transporta por las torres y líneas de transmisión. Nikola Tesla, ingeniero y físico de origen croata, conoció los experimentos de Faraday, Ørsted y Ampère y logró generar corriente alterna que iluminara ciudades enteras. Un generador es un dispositivo capaz de transformar la energía de cualquier naturaleza en energía eléctrica. En el caso de los generadores electromagnéticos, la transformación es posible gracias a la acción de un campo magnético sobre conductores eléctricos. Los generadores eléctricos pueden ser de corriente continua, la cual circula en un solo sentido y requiere poca tensión eléctrica o voltaje. También pueden ser de corriente alterna. Este tipo de corriente es la que logró obtener Tesla y oscila en dos direcciones constantemente. Requiere de mayor voltaje. Algunos ejemplos de generadores son los dínamos y los alternadores. Los motores eléctricos realizan la función de manera inversa, es decir, transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Un motor es un dispositivo que logra esta transformación gracias a la acción de los campos magnéticos generados por sus bobinas. Generalmente, están compuestos por un estator y un rotor. Este mecanismo se lo debemos a Faraday. Los motores eléctricos pueden funcionar tanto con corriente continua o con energía alterna.